25 menos 2, que son docentes, este quórum de 23 personas, bueno, está bien, no está tan mal. Podría ser mejor, ¿no? También, pero podría ser peor. Bueno, empezamos con función potencial. Chicas, chicos, empezamos, ¿eh? Función potencial. Bueno, lo dicho. ¿Querés grabar ya, Fede? Lo dicho, anterior, grabando, bueno. Esto está muy ligado también a física, lo que llaman campos conservativos o fuerzas conservativas, ¿sí? La función potencial. Una integral de línea, f diferencial s, depende del campo, por supuesto, ¿no? También del punto inicial y final. Y del camino, de la curva, ¿no? O sea, depende de dónde circules, por supuesto, depende del camino, del punto inicial, del final y del campo. Pero, ¿me hacer un café, querés? Cuando no depende del camino, se dice que esta integral es independiente del camino, ¿sí? Esto ocurre cuando f es el gradiente de un campo escalar. ¿Qué es el gradiente? Pues el gradiente, acuérdate, el vector formado por las derivadas parciales. Cuando ese campo es el gradiente de un cierto campo escalar, esa integral no depende del camino, ¿sí? Es lo que en física 1 hablamos de campos conservativos. Bien, a f se lo denomina campo de gradientes y a la phi función potencial, ¿de acuerdo? A ver, en física 1 sea lo mismo, porque en física 1, ponele la famosa pelotita que estaba primero arriba de la colina y después abajo, la diferencia de energía potencial no dependía de cómo recorra yo la pelotita, de que cómo recorra de un punto al otro, sino la altura de un punto y la altura del otro, ¿o no? Cómo era el recorrido entre una altura y otra, no importaba, la diferencia de energía potencial era la misma. ¿Te acordás de eso o no, de física 1? Bueno, acá lo mismo. Entre un punto y el otro no depende mucho cómo llego de un punto al otro, o sea que no depende de la curva, pero sí de la posición del punto inicial y de la posición del punto final, ¿de acuerdo? O sea, el punto inicial y el punto final. ¿Me están escuchando, chicos, o no? Bueno, sí, sí. Que sí. Sí, se escucha. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿y cuándo entonces pasa esto? Cuando f no es cualquier cosa, es el gradiente de un campo escalar. Bien. Un teorema complicadito, uno de los primeros teoremas, es justamente la demostración que yo voy a circular con un gradiente por una curva cualquiera, voy a circular con el gradiente de una cierta función potencial y voy a demostrar que esa circulación no depende de cuál sea la curva. Depende de una propiedad al principio y de una propiedad al final. Eso es lo que voy a demostrar en este teorema, que en una época lo tomaban asiduamente en los finales. Ahora, como hace rato que no lo veo, pero algunas lo tomaron, no sea cosa que lo vuelvan a tomar, esta demostración, que al circular con el gradiente de un campo escalar, te va a dar que la circulación no depende del camino. Vamos a leer este teorema. Sea phi de R3 en R un campo escalar tal que su gradiente es continuo, atenti, el gradiente es continuo, el gradiente son las derivadas parciales, son continuas. Si las derivadas parciales son continuas, la función original es C1, porque C son las derivadas. La función original es C1, porque es continuo hasta el primer orden. En un recinto abierto y conexo, atento con eso, el dominio es abierto y conexo, y sea A y B pertenecientes al dominio, puntos del dominio, unidos por una curva C regular a trozos. Bueno, la curva tiene que ser regular a trozos porque tiene que estar definido el vector tangente, ¿sí? La curva C es una curva cualquiera, y está parametrizada por una gama de T que va del parámetro inicial A
al parámetro final B, en R cubo. Esa paramétrica de esa curva es x de t, y de t, z de t. El valor de gamma en el punto inicial es el valor de gamma en A, que es el valor del parámetro inicial, es igual a grande, que es el punto inicial. Y gamma en el valor del parámetro B es igual a B mayúscula, que es el punto final. Bueno, entonces tenés que demostrar que la circulación de ese gradiente, o sea, la integral a lo largo de la curva del gradiente producto escalar, el elemento de desplazamiento, es la función potencial en el punto final menos la función potencial, el llamado este campo escalar, la llamamos función potencial, en el punto inicial. O sea que, sea cual sea la curva, el resultado va a ser lo mismo. Eso es lo que tenés que demostrar. Que la integral no depende del camino, solo de una propiedad al final de la trayectoria, menos una propiedad al inicio de la trayectoria. ¿Sí? Y acá tenés un pequeño dibujito de la situación. Ahí tenés la curva dada por gamma de t, tenés el punto inicial A, que es gamma de A, y el punto final B, que es gamma de B. ¿Sí? Bueno, envuelto a todo está el dominio de la función, por supuesto la curva está dentro del dominio de la función, como no podía ser de otra manera, si no, no estaría definido gamma, phi en la función, ¿sí? No estaría definido phi en la curva, quiero decir. ¿Se entendió más o menos, muchachos, chicas? ¿Cambio de hoja o algo que no se entiende? ¿Cambiamos la hoja? Bueno, cambiamos la hoja. Bueno, ahí está. ¿Cómo era la fórmula de circulación? Porque eso de F producto escalar desplazamiento es la forma, digamos, una expresión, ¿no? La expresión clásica de la circulación. Pero la fórmula de cálculo, vos tenés que distinguir la expresión de una circulación, que es F producto vectorial desplazamiento, de la verdadera fórmula de cálculo, que es el campo escalar, el campo vectorial, perdón, que en este caso es el gradiente, evaluado en la curva, producto escalar, la derivada de la paramétrica. Esa es la fórmula de cálculo, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenés que hacer vos. Vamos a circular con el gradiente de phi, acordate, phi era un campo escalar, evaluado en la curva, en gamma de t, producto escalar gamma prima de t. Y vas a circular desde A hasta B, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué da esa circulación. Bueno, ahora bien, fíjate en esta pequeña composición que hay ahí abajo, ¿no? Si querés agrandarla, hacete un zoom. Yo no la quiero agrandar porque si lo agrando la página me queda cosas afuera, ¿viste? Pero vos podés focalizarte en esta composición y agrandar el dibujito. Fíjate, es una compuesta esta. Salís de T. A T lo agarra gamma y lo hace X y Z, un punto del espacio. A ese X y Z lo agarra phi, que es un campo escalar de R3 en R, y lo convierte en un cierto valor, que no lo puse ahí, llámalo W o como quieras, no importa. Porque la Z ya lo usaste, puedo usarlo W. De punta a punta va h de t. H de t es una función escalar que va de R en R. H de t es la compuesta. ¿Cómo era una compuesta? H de t es phi, phi compuesta con gamma de t, ¿sí? Porque gamma de t es la primera que sale, phi es la segunda que sale, y la composición siempre es la segunda compuesta con la primera, ¿sí? Bien. ¿Pero qué decía el teorema de la derivación de la función compuesta? ¿Qué decía? Que la jacobiana de la compuesta es el producto de la jacobiana de la primera, digamos, de la segunda función de la composición por la jacobiana de la primera. ¿Te acordás de eso? Del teorema de derivación de función compuesta. Vale decir que es la jacobiana de phi por la jacobiana de gamma. Bien. La jacobiana de h es una función de 1 contra 1. Su jacobiana es un solo coeficiente, porque es h respecto de t, o sea, h'.
La jacobiana de phi, como es un campo escalar de 3 contra 1, su jacobiana termina dando un gradiente, porque es una llegada derivada respecto a 3 salidas, que son x y z. Es un gradiente. Un gradiente evaluado en gamma de un cierto t, gamma de t0. Por la jacobiana de gamma. Gamma es justo al revés. Llegan 3, acordate que las llegadas se ponían en fila, llegan 3 respecto a una sola salida, t. O sea, sería x' y prima z'. Eso es gamma prima, puesto en columna. Entonces, tenés un vector fila, producto escalar, producto matricial en realidad, producto matricial que termina siendo un producto escalar, entre el vector columna de gamma prima. Buah. Ahora bien, esta composición es diferenciable. ¿Por qué? Porque phi es diferenciable. ¿Por qué diferenciable? Porque yo te dije que el gradiente de phi es continuo. Si es continuo, sus derivadas parciales son continuas. Acuérdate, una función cuyas derivadas parciales son continuas es diferenciable. A todo esto también gamma es regular. Regular es de otra forma de decir que gamma es diferenciable. Porque si existe el vector tangente, existe la derivada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vale decir entonces que H es diferenciable. Bueno, pero fíjate, fíjate que eso, gradiente de phi por gamma prima, es 1 romanito. 1 romanito es lo de adentro de la integral de la circulación. Gradiente de phi evaluado en gamma por gamma prima. Bueno, así que todo eso lo puedo reemplazar por H', ¿o no? Y la integral de una derivada, no sé si me explico, la integral de una derivada es la función original. O sea, la integral de H' es la función original, que es H. Como profe no entiendo, claro, mira, escúchame. X cuadrado, ¿no? Lo derivaste, queda 2x. Si lo integraste, vuelve a quedar x cuadrado, ¿o no? No es la inversa, es, digamos, es la integral de una derivada de la función original. Si yo entiendo lo que usted decir inversa, pero no aplica exactamente eso, no. Es simplemente el paso inverso, digamos. Si querés, es el paso inverso. Yo derivo y a eso lo integro, vuelvo a tener la original. Bueno, pero tengo HDT, pero final menos inicial. Yo llegué al parámetro B saliendo del parámetro A. Entonces te queda que la famosa circulación del gradiente te queda h de B menos HD. Pero cuidado, ¿quién era H? H, acordate, era phi compuesta con gamma. Phi compuesta con gamma, muy bien. Pero entonces h de B es phi compuesta con gamma en B. Y h de A es phi compuesta con gamma en A. Pero gamma de B es B grande, porque gamma de B tiene su imagen en el punto tridimensional que llamáis B. Y gamma de A es la imagen de A chiquita, que es A grande. A grande es el punto del espacio. En definitiva, este gradiente, la circulación de este gradiente, es el campo escalar que te dieron, evaluado en B, menos el campo escalar que te dieron, evaluado en A. Hubiese tomado la curva que hubiese tomado, este resultado iba a ser el mismo. Con lo cual, pudiste demostrar que esta integral no depende del camino. Cuando circulás con el gradiente de un campo escalar, va a pasar esto siempre. O sea, yo tengo un campo escalar cualquiera, le saco su gradiente, circulo con ese gradiente y ese campo es conservativo. Porque no depende de la curva, de la trayectoria que yo tome. ¿Entendiste? El famoso trabajo del peso. Yo agarro, no sé, ¿qué tenés a mano? ¿Un lapicito? ¿Tenés a mano un lapicito? Bueno, lo subís 10 centímetros.
que lo suba en forma vertical 10 centímetros o que haga un zigzag y lo eleve 10 centímetros de la posición original, no interesa. La diferencia de la función potencial, de la energía potencial, es la misma, ¿entendés? Bueno, muy bien. Espero que sí. Después pegarle una leída más. La cuestión que más o menos lo entienda, como siempre, muchachos. Después hay que darle una segunda leída, ¿no? Uno tranquilo. Bueno, lo puse ahí, lo dicho. Profe, Sí, dale. Escucho. profe, una pregunta. La curva, de alguna manera, tiene que ser continua, o sea, tendríamos que garantizar esa continuidad, ¿no? No, eso Porque... sí, bueno, por eso lo dijimos de antemano, curva regular. Eso sí, la curva tiene que ser regular. ¿Eh? La curva puede ser cualquiera, pero tiene que ser regular. O sea, su gradiente, su vector tangente tiene que estar definido. Pero acordate claro, que como por lo menos en esos, por lo menos en los puntos A y B, aunque sí, sea. por supuesto, por lo menos en los puntos donde vos trabajás. Sí, sí, sí. Sí, 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 está bien. Sí, sí. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, este integral no depende de la curva, solo de los puntos iniciales y finales. O sea, la circulación del gradiente no depende del camino. Entonces, si a ese gradiente lo llamo F, lo puedo llamar a esa F campo de gradientes. También a F se lo denomina campo vectorial conservativo. ¿Entendés? F es un campo vectorial conservativo. Phi es la función potencial cuyo gradiente es ese campo. Es un poco una mezcla de palabras, pero espero que lo entienda, ¿no? A la phi, al campo escalar, lo llamamos función potencial. Al gradiente de ese campo escalar es un campo vectorial F, ese es un campo conservativo. O campo de gradientes, sinónimo. ¿Ah? ¿Lo agarras un poquito? Después hay que volver a repasar, ¿no? Son muchas cosas que... Bueno. ¿Paso esto, chicos, chicas? Bueno, demostración ni muy fácil ni muy difícil, ¿no? Son todos pasos lógicos, es más lógico deducir lo de análisis 2 que lo de análisis 1, ¿no? Los de análisis 1 necesitas mucho la memoria. Esto, con un poco de ingenio, un poco de razonamiento sale todas estas cosas, ¿no? Paso la hoja. Bueno. Pero, si a vos te tiran un campo, ¿cómo sabés si es conservativo? Esa es la pregunta del millón. Entonces acá hay una cosa que se llama condición necesaria para la existencia de función potencial. A vos te tiran un campo vectorial, que va de 3 en 3, ponele, y yo quiero saber si ese campo es conservativo o no. Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Estamos, chicos, chicas? Es la llamada condición necesaria para la existencia de función potencial o campo conservativo, como quiera vos. CAF de R3, ahí cometí un furcio, ¿no? Cometí un furcio que no llegué a arreglarlo. CAF de R3 en R3, este es un campo vectorial. F rayita de R3 en R3. Eso sepan disculpar, pero si más o menos le estás siguiendo el hilo a todo, te das cuenta que tiene que ser de R3 en R3, ¿sí? Tal que sale de X y Z y llega a PQR. PQR son las tres componentes que a su vez dependen de X y Z. Con D conexo. Tal que F es C1, muy importante. Las componentes de F C1 quiere decir que sus componentes son C1, continuas hasta el primer orden. Si F es campo de gradientes, cuidado, ¿no? Si F de antemano te dice que F es campo de gradiente, ¿qué te está diciendo si F es campo de gradiente? ¿Qué es F? Si F es un campo de gradiente, ¿qué te está diciendo? O sea, vos partís de la base de una certeza. ¿Cuál? F es un campo de gradiente. Según lo que vimos recién, ¿qué significa? Bueno,
lo digo yo. Claro, que es el gradiente de una función potencial, por lo tanto, vos partís de que f es conservativo, ¿no? O sea, vos ya, eso no hay que dudarlo. F es conservativo. Entonces, ¿qué pasa? Si f es conservativo, hay un operador llamado rotor de f, rot, es la abreviatura, rot de f, tiene que ser igual a 0. Entonces, si f es campo de gradiente, o sea que si f es conservativo, su rotor es 0. El rotor de f es el operador rotor del campo vectorial. Profe, ¿qué cuerno es eso? ¿Qué es el rotor? Bueno, yo te explico desde el punto de vista físico qué es. Por ahora, aprendete qué es analíticamente. Surge de un producto vectorial entre el vector de las derivadas en forma genérica, por eso está derivada respecto de x de y de z, y PQR, el segundo renglón de esta especie de producto vectorial. Digo especie porque en vez de multiplicar, deriva esto. Fíjate, la primera componente sería la primera componente en y, derivada de r respecto de y, y la cruzada inversa sería derivada de q respecto de z. Eso es la primera componente. En vez de multiplicar, vas como derivando. La r la encajas adentro del operador y te queda r respecto de y en y, en el versor y. En el versor j, ¿qué sería? La j hace la diagonal y te queda p respecto de z, y la cruzada inversa te quedaría, a ver, te quedaría, ¿sí? R respecto de x, claro, porque sería la inversa, ¿no? J, R respecto de x, ¿sí? ¿Entendiste cómo se hace el operador? Bueno, el este determinante es una forma mnemotécnica. Vos, medio, que tenés que ir sabiendo que el rotor tiene esta expresión. ¿Qué es el rotor? Bueno, es un operador del campo. Vos le aplicás el rotor a un campo y tenés otro campo. ¿Y cómo es ese campo, profe? Ese otro campo cumple con esto. R' la segunda componente respecto de I, menos la PQ, la segunda respecto de Z, perdón, la tercera respecto de I, menos la segunda respecto de Z, la primera componente. La segunda componente es la primera, o sea, la P respecto de Z, menos la última respecto de X. Y la última es la segunda respecto de X menos la primera respecto de Y. ¿Sí? Es el operador rotor. ¿Qué es físicamente el operador rotor? ¿Qué es físicamente el operador rotor? Viene a ser como la parte rotacional de este campo vectorial, ¿no? Porque esto viene de la hidráulica, ¿viste? Cuando el campo es como si fuese un río que va tranquilo, fluyendo, a ese flujo se lo llama flujo laminar. ¿Lo viste en Física 1? Flujo laminar, cuando va tranqui, sin remolinos, sin nada, cuando el vector velocidad siempre es paralelo uno al otro, ¿sí? Como el agua que fluye por un río en forma tranquila, ¿no? Versus un flujo turbulento. ¿Qué es el turbulento? Cuando forma rulitos, rotor, rulito. Ahí está. El flujo turbulento tiene el rotor distinto de cero. ¿Entendés? El flujo manso, tranquilo, no tiene rulitos, no tiene turbulencias, el rotor es cero. ¿Entendiste? Porque esto viene en principio de la hidráulica, después lo toma el electromagnetismo, ¿no? Que ahí no me hago el canchero porque Fede es ingeniero electrónico y no quiero decir algo que es inconveniente, ¿no? Pero como yo soy civil y soy hidráulico, la parte del flujo acuoso sí me puedo hacer el vivo, ¿no? Bueno. Ok. Bien. Bueno. Entonces, si es conservativo, no tenés el flujo ruliento, no tenés rotor es cero.
Si el rotor es 0, cada una de las componentes las podés igualar a 0, cada una de las componentes del rotor, con lo cual se te iguala R'I a Q'Z, P'Z a R'X y Q'X a P'I. O sea que si el campo es conservativo, el rotor es 0. Porque rotación en física es sinónimo de pérdida. Vos rotas y no vas a ningún lado. Es una pérdida, ¿sí? Pérdida de energía. ¿De acuerdo? ¿Se entiende algo, muchachos? Entonces, esa primera cosa es importante. Si el campo es conservativo, su rotor tiene que ser 0. ¿Y para qué sirve eso? Porque si a vos te dan un campo y lo primero que haces con ese campo, primero ver si es C1, porque si no, no puedes ni empezar a hablar. Si es C1, si es continuo hasta el primer orden, si el dominio es conexo y abierto, como te piden acá. Después te fijas en el rotor. Si el rotor no es 0, chau, perdiste. Porque si el rotor no es 0, el campo no puede ser conservativo. Y si el rotor es 0, profe, bueno, si el rotor es 0, siga participando. No tenés la certeza que sea conservativo, por eso es condición necesaria, pero casi seguro que lo es. Pero no puedes oficialmente decir que es conservativo. Después vamos a ver qué otra cosa, cualidad se tiene que cumplir para estar seguro que es conservativo. ¿Se entendió algo, muchachos? Sí, sí, profe. Bueno, esta condición necesaria te la pueden pedir. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de función potencial? Te la pueden pedir como punto teórico. Pero en algún momento encima pidieron la demostración. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué si es conservativo el rotor es 0? Buah. ¿Ves que dice demostración? Pues la demostración viene por el lado, algo que ya casi te olvidaste, por el lado del teorema de Schwarz. Profe, el teorema de Schwarz, ¿qué cuerno era? Era cuando las derivadas segundas cruzadas eran iguales, ¿te acordás? Que las derivadas segundas cruzadas eran iguales si se cumplen ciertas hipótesis del teorema de Schwarz, que básicamente la hipótesis del teorema de Schwarz es que la función a la cual le aplicas la derivada segunda es continua hasta el segundo orden. Si la función era continua hasta el segundo orden, las cruzadas eran iguales, ¿te acordás? En base a eso, vos aplicar esto. Fíjate por qué. Atento con esto. Sí, esta primera parte es complicada, muchachos, es densa, te lo advertí. Esta es la parte más densa de este segundo parcial, ¿no? Bueno, escucha. F es campo de gradientes, lo dijiste de entrada. Esta demostración parte de lo dicho de entrada, que F es campo de gradientes. Si es campo de gradientes, es el gradiente de una función potencial, lo dijimos hoy, ¿o no? Si es campo de gradiente, F es el gradiente de phi. Muy bien. Pero phi, ¿quién era? Un campo escalar. Que va de R3 en R. D es conexo y abierto. Con lo cual igualás PQR, tu campo vectorial, al phi respecto de X, phi respecto de Y, phi respecto de Z, que es el gradiente de phi. Bien. Entonces te queda que la primera componente del campo vectorial es la derivada de phi respecto de X. La segunda es la derivada de phi respecto de Y. La tercera, la derivada de phi respecto de Z. Bien. Pero vos qué dijiste del campo, que era C1. Si el campo es C1 y el gradiente es el campo, el gradiente es C1. O sea, las derivadas son continuas hasta el primer orden. La derivada primera es continua hasta el primer orden. Quiere decir que la segunda es continua. Si la segunda es continua, la primitiva de todas, la phi, es C2. ¿Eso lo entendiste? Repasemos. F es C1. ¿Por qué C1? Es una hipótesis de la cual partís. Si F es C1 y F es igual que el gradiente es C1. Pero el gradiente son las derivadas de phi. Si las derivadas de phi son C1, quiere decir que la vuelvo a derivar y sigue siendo continua.
Y si la derivada de phi, que era phi' de x, ponele, la vuelvo a derivar, es phi segunda. O sea que las segundas son continuas. Pero pará, que si las segundas son continuas, se cumple Schwarz. Sí, profe, ¿con eso qué? Me mareé. Bueno, pero pará, si la phi es continua hasta el segundo y se cumple Schwarz, podés hacer que phi de xy es igual a phi de ix, ¿o no? ¿Mm? ¿Y con eso qué, profe? Bueno, con eso, ¿para que demos vuelta a la página? Si phi segunda de xy es phi segunda de ix, bueno, phi segunda de xy es como agarrar la prima de x y volver a derivar respecto de y, ¿o no? Y la phi segunda de ix es como hacer la prima de y, volverla a derivar respecto de x. Pero pará, porque phi de x era p, y phi de prima de y era q. Estás diciendo que p' de y es igual a q' de x. Y bueno, justamente, estás diciendo que en este caso la tercer componente del rotor es 0, porque la tercer componente del rotor es q' de x menos p' de y. Mirá, la tercer componente del rotor, q' de x menos p' de y, esta, ¿la viste o no? Bueno, demostraste que la tercera es 0. Pero phi no depende de x y nada más, depende de x y z. Podés hacer el mismo razonamiento con phi segunda de xz, es igual a phi segunda de zx. Otra vez, segunda de xz la puedes pensar como prima de x, prima de z. Pero phi prima de x era p y phi prima de z era r. Otra vez, p prima de z igual a r prima de x, que al ser iguales, en este caso, la primera, ¿no? La primera del rotor es 0. Mirá cómo era el rotor. La primera del rotor, R'I menos Q' de Z, no, perdón, la segunda es 0. P' de Z menos R' de X va a ser 0. Con el mismo razonamiento te queda la tercera, ¿no? Que phi segunda de ZI es igual a phi segunda de Z, de ZI es igual a phi segunda de I es IZ. Bueno, nada, con eso llegas a demostrar que el rotor es 0. Te mareaste, ¿no? Mirá, si el campo es conservativo, su rotor es 0. Demóstramelo. Bueno, si el campo es conservativo, es el gradiente de una función potencial. Si f es C1, su gradiente también. Si su gradiente es C1, la primitiva, phi, es C2. Si es C2, se cumple Schwarz. Pero phi es una función de x y z, es un campo escalar. Hay tres tipos de cruzadas, x con y, x con z e y con z. Y las tres cruzadas, cada una se puede permutar y es exactamente igual. Y la segunda de cualquiera de ellas es como la primera y vuelta a derivar por la otra letra. Pero la primera derivada, como el campo es igual al gradiente, es la derivada de una de las componentes, ¿sí? Y finalmente llegás a que el rotor es 0. Bueno, ¿se entendió algo, muchachos? Esto es bravo. Es bravo. Pero es lo peor que tiene este segundo parcial, si quiere esta parte de función potencial, ¿sí? Me conformo con que haya seguido el razonamiento. Por supuesto, si te doy un lápiz y un papel, ni loco lo puedes reproducir. Pero si vos entendiste el razonamiento, leyéndolo 2 o 3 veces, lo vas a poder reproducir, ¿sí? ¿El razonamiento se entendió más o menos? Sí, Bueno. profe. Bien, Sí. bueno, lo dicho en palabras, te lo hice acá en un ejemplito, En ejemplito. Por ejemplo, el clásico flujo de agua en una cañería, ¿no? Esto se llama pérdida localizada,
¿Alguno sigue mecánica o civil? ¿Alguno de los presentes? Industrial también. Industrial mete mano en todo, industrial, ¿no? La ladronzuela de industrial. El chorizo, ¿no? Pero bueno. Bien. Un currito. Lindo currito para el ingeniero. Lindo currito para el ingeniero mecánico, civil o industrial también. Se llama el piping. Piping. ¿Qué es el piping? ¿Qué es pipe? Caño, el ñoca. Pipe de pipe. Sé que estamos con más o menos lo de siempre. Bueno, decía, ¿no? Esto se usa mucho en estudio de tuberías. De repente vos tenés un ensanche brusco. Si tenés un ensanche brusco, tenías un flujo laminar. ¿Qué es flujo laminar? Cuando la velocidad del agua, del flujo, es tranquila, es paralela. ¿Alguno estudió un poquito de física 1, flujo laminar? Lo tengo que haber estudiado. Listo, eso es en física 1, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? De repente lo ensanchás de golpe. Si lo ensanchás de golpe en esas dos zonas amarillas, se te forma un rulito, algo que intuitivamente te puedes dar cuenta, ¿no? Como que el agua se expande de golpe y vuelve sobre sí misma. ¿Lo entendés? Bueno, justamente se produce la pérdida localizada, porque siempre que el rotor sea distinto de cero, es sinónimo de pérdida. Bueno, si vos perdés energía, al pasar de la parte angosta a la parte ancha, perdés energía, bueno, mal puede ser el campo vectorial conservativo, ¿sí? Pasa lo mismo, salvando las distancias, con la fuerza de rozamiento. Cuando vos perdiste energía, ¿sí? Por supuesto ya no es conservativo el sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, debido al ensanchamiento se produce una rotación del flujo rotor distinto de cero. La rotación es sinónimo de pérdida de energía, campo no puede ser conservativo. Por eso vos exigís que el rotor sea cero. ¿Estamos hasta ahí, chicos, chicas? Bien. Sí. Pero vos hasta ahora dijiste que si es conservativo el rotor es cero. Bueno, ¿cuándo estoy seguro que sea conservativo? Porque yo hago el rotor y me da cero. Eso no es que sea conservativo. Estoy casi seguro, pero no lo puedo afirmar. Porque es condición necesaria. Si es conservativo, rotor es cero. Si el rotor es cero, no puede, eso no implica hacia la derecha. No es un sí, solo sí, ¿entendés? Pero sí hay una condición necesaria y suficiente para la existencia de función potencial. La existencia de función potencial, por supuesto, la existencia de campo conservativo, ¿sí? Función potencial o campo conservativo son sinónimos. La función potencial es un campo escalar y el campo conservativo es un campo vectorial, tal que el gradiente del campo escalar es el mismo campo vectorial, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es condición necesaria y suficiente para la existencia de función potencial? Si tenemos un campo F de PQR, que es de R3 en R3, tal que su dominio es, atento a la palabra, simplemente conexo, ya ni te acordás lo que era simplemente conexo, ahora lo vamos a repasar, y FS1, donde además se verifica que el rotor es cero, entonces eso, ¿qué cosa eso, profe? Que FS1, que el dominio es simplemente conexo y que el rotor sea cero, esas tres cosas ya es suficiente para la existencia de función potencial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Atento, atento. Para que algo mal, que también lo di en el otro curso y se me comió acá también. Después lo voy a modificar lo voy a modificar en es condición suficiente, no necesaria y suficiente, no es un sí solo sí. O sea, si pasa, seguro que la función es potencial, es condición suficiente para un cachito.
Necesaria no, ¿eh? Bueno, después lo voy a suprimir en el aula, ¿sí? Es suficiente. ¿Estamos? Bueno, repitamos las condiciones. FC1, rotor 0, recinto simplemente conexo. Bueno. A ver, ¿qué era esto del recinto simplemente conexo? Un recinto simplemente conexo cuando cualquier curva del recinto se puede reducir a un punto, se puede contraer hasta reducirse a un punto. ¿Te acordás que lo vimos o no? Por ejemplo, una arandela, si el recinto es una arandela, o sea, los puntos del dominio son alrededor de un centro, ahí sonaste, no es simplemente conexo, porque un lazo o una curva cerrada no se puede contraer un punto porque queda enganchada en el agujero, digamos, ¿no? Por eso, en forma medio así brutal, si un recinto simplemente conexo es el recinto que no tiene agujeros en R2. En R3 se permite una burbuja. ¿Por qué? Porque una burbuja, el lazo, lo podés contraer y cuando te estás acercando a la burbuja, a diferencia del recinto plano que no tenés un abajo y un arriba, aquí en una burbuja tenés un abajo y un arriba, el lazo lo podés cerrar por arriba o lo podés cerrar por abajo. Entonces, en un recinto volumétrico, por más que haya una burbuja que no es del recinto, el recinto sigue siendo simplemente conexo. Si es volumétrico. ¿Cuándo no lo es cuando es volumétrico? Cuando ya la burbuja tiene forma de tubito que alcanza los límites del recinto. Entonces yo por más que suba, me encuentro con el tubo y no puedo cerrar la curva. ¿Se entiende? Bueno, cuando los recintos son simplemente conexos, sumado que el rotor es 0 y FC1, está seguro, es condición suficiente, acuérdate que el necesario no va, es condición suficiente para la existencia de función potencial. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Sí? Bien. Entonces, un pequeño resumen. Haces el rotor del campo. No es 0, chao, no hay función potencial. No hay función potencial. Listo, chao. No se habla más nada. El rotor te dio 0. Y el recinto es simplemente conexo, chao, hay función potencial. ¿Sí? ¿Estás seguro? El tema es cuando se te cumpla medias. Rotor 0, porque si no, no puedes ni empezar. Rotor 0, pero el recinto no es simplemente conexo. Atenti. Rotor 0, pero el recinto no es simplemente conexo. Bueno, todavía hay una posibilidad. Rotor 0, pero el recinto que no es simplemente conexo, hay que verificar. ¿Qué es verificar? Bueno, se hace lo siguiente. En ese caso, en vivo, con rotor 0, pero el recinto tipo arandela, ponele, ¿qué se hace? Se circula con el campo a lo largo de una curva cerrada que incluya la región que no es del dominio. Se debe circular en torno a la región que no es del dominio, con una curva cualquiera cerrada. ¿Se entiende? Ese es el caso en que el rotor es 0, pero el recinto no es simplemente conexo, por ejemplo, una arandela. Bueno. Y, profe, ¿con eso qué? Bueno, si con eso circulás alrededor de la curva, ves la integral que tiene un circulito, porque significa que es una circulación cerrada. Si te dio 0, existe función potencial. Existe función potencial. Y si haces la circulación por la curva cerrada y no te da 0, no existe la función potencial.
¿De acuerdo? Entonces te pueden pasar tres cosas. Rotor cero, recinto simplemente conexo, hay función potencial. Rotor recinto de cero, no hay. Rotor cero con recinto que no es simplemente conexo, tienes que hacer esta verificación. Circulás alrededor del punto. Te da cero. ¿No? Bueno, porque ¿cómo comprobar que el recinto es simplemente conexo? Está fácil, porque que no tenga agujeros. Por ejemplo, yo te digo R2 menos el 00. R2 menos el 00, chao, no es simplemente conexo, porque tiene un punto, un agujero en el dominio, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, te vas a dar cuenta más o menos fácil. Cuando no tiene agujeros es la forma más práctica de hacerlo, ¿sí? Y si es volumétrico, profe, bueno, si es volumétrico, con que no tenga una línea infinita, va a ser simplemente conexo. Por ejemplo, un recinto volumétrico es todo R3 menos el eje Z, ponele. Todo R3 menos el eje Z, sonaste, porque yo no puedo cerrar la curva alrededor del eje Z, porque el eje Z es infinito. ¿Se entiende? Eso va a ser más o menos sencillo de darte cuenta. ¿Sí? Bueno. No me tengo que olvidar del campo, que es condición suficiente, no necesaria y suficiente, a ver si todavía lo encajase en un examen final y por una hacer para seguir por toda la facultad. Voy a ver si lo puedo corregir en el aula cuanto antes. Bueno, ok. Otra definición de campo conservativo. Esta es más incomprobable, pero es una definición que está dando vuelta por ahí y es una definición válida si te piden que definas el campo conservativo. Dado F de R3 en R3, un campo vectorial, que pertenece a C1, con D conexo, no simplemente conexo. Si la circulación para toda curva cerrada es 0, entonces existe función potencial. Esto sí que es un sí solo sí, ¿eh? Esta sí que es sí solo sí. Si tengo un campo de R3 en R3 y circulo con toda curva cerrada, no con dos, con toda curva cerrada del dominio, o sea, tenés que probar todas. Por eso decía que esta definición es incomprobable, porque vos tenés infinitas curvas. Si las infinitas curvas cerradas te darían 0, vos decís, estoy en el caso de que existe la función potencial. ¿De acuerdo? Bueno. O sea que si existe la función potencial, se verifica que la circulación cerrada de cualquier curva te da 0. Y la circulación abierta para cualquier curva es la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos, chicas? Bueno. Sigo, ¿eh? Bueno, vamos directamente a un problema. Verifique si los siguientes campos admiten función potencial. Yo tengo este campo, f de x y z, 2xy más 1, x más z, y más 2z. Bueno, lo primero tenés que ver si f es C1. F es C1 porque las tres componentes son polinómicas, y si las tres componentes son polinómicas, esto es continuamente derivable. Chao, es C1. ¿Cuál es el dominio de esto? No tiene ninguna, son los tres polinomios, o sea, yo cualquier x, y z que metas ahí es válido. O sea que el recinto es todo R3. R2 puse ahí. Bueno, es todo R3. ¿Por qué R3? Porque vos salís de x y z. Todo R3 sin ningún agujero es por definición simplemente conexo. No tiene ningún agujero. Bueno, vamos a ver si el rotor es 0. Si el rotor llega a ser 0,
se cumple todo para decir que existe la función potencial. Bueno, y lo haces, ves que P'I es igual a Q'X, ves que P'Z es igual a R'X, y ves que R'I es igual a Q'Z. En este caso verifica todo, se cumple la condición de necesaria y suficiente para que exista función potencial. Si existe función potencial, va a existir un campo escalar cuyo gradiente sea f. Y también te pide que halles ese campo escalar. Bueno, ¿cómo lo hallas? Y el gradiente de phi es f. Así que phi respecto de x es p, phi respecto de y es q, y phi respecto de z es r. ¿Se entiende? Y ahora tenés que hacer un laburito que al principio parece que es recontra difícil. Si lo haces un par de veces le tomás la mano. Fíjate, si phi respecto de x es 2xy más 1, si yo esa phi la integro respecto de x, me va a dar la phi en forma aproximada. Por ejemplo, a 2x lo integro respecto de x y me queda x cuadrado. Ahí respecto de x me queda x. Y x. 1 integrado respecto de x es x. Pero, como pudo haber existido una relación de y z, que si yo la derivo respecto de x desaparece, y yo no puedo estar seguro si existe o no existe, le tengo que agregar una gama de iz, una función de iz que eventualmente puede aparecer. Profe, qué bolón, ¿y cómo la llamamos esa gama de iz? Con las otras dos que te quedan. Vos acá hallaste una función potencial, una pseudo función potencial, x cuadrado más ix más gamma. Esa gamma no sabes cuánto vale. Pero si la derivás respecto de y, la puedes igualar con la de abajo. Porque phi de y es q. Y q la tenés, es x más z. Entonces, a esta phi la derivo respecto de y me queda el x cuadrado se te va, el ix te queda x, la x solita se va y te queda gamma prima de y. Gamma prima de y más x, si le igualás a xz, te queda que gamma prima de y vale z. Y ahora integrás gamma prima de y respecto de y te queda que gamma de iz es z por y. Pero nuevamente, como yo integro respecto de y, pudo haber aparecido una función de z que no me aparece cuando la derivo. Entonces gamma de iz es zi más alfa de z. Bueno, ya te va quedando casi completa la función potencial porque te queda x cuadrado más ix más x que ya estaba de antes y la gamma de iz es z por y más alfa de z. Te queda saber quién es alfa de z. Bueno, todavía hay una ecuación que no tocaste, la última. A toda esta phi completa la derivás respecto de z y le igualás a r porque sí o sí la derivada de phi respecto de z tiene que ser r. Al igualar, fíjate, si derivas todo respecto de z, se te va el primer término, se te va el segundo, se te va el tercero, z y respecto de z es y gamma, alfa z derivado es alfa prima z. Lo igualas, se te va la i con la i, ¿no? ¿Sí? Y te queda que alfa prima de z es 2z. Lo integras y te queda z cuadrado más k. Y te queda finalmente la función potencial totalmente completa, ¿sí? Bueno, no sé si lo entendiste porque es complicado de entender, ¿no? Después repasar un poquito y esa es la forma de obtener la función potencial cuyo gradiente es el campo vectorial conservativo. Buah.
Bien, otro ejercicio, el 16. Te lo resumo. Te da un campo vectorial de 2 contra 2 y demuestre que F tiene matriz jacobiana continua y simétrica en su dominio. Por otra parte, verifique que su circulación a lo largo de la circunferencia con centro en el origen no resulta nula. En este caso, ¿puede asegurar que F admite función potencial? Fíjate, matriz jacobiana, ¿qué es la matriz jacobiana? Las componentes del campo vectorial respecto de X y respecto de Y. La matriz jacobiana simétrica significa que los dos coeficientes a ambos lados de la diagonal principal son iguales. La matriz jacobiana, si al primero lo llamo P y al segundo lo llamo Q de las componentes del campo, la matriz jacobiana es P' de X, P' de Y. Y la de abajo, Q'X, Q'Y. Como es simétrica, te está diciendo que Q'X es igual a P'Y. Bueno, bien. Si te dice que es igual, quiere decir que se cumple la condición necesaria donde las dos componentes cruzaditas son iguales. Q'X igual a P'Y. Porque en este caso, al no tener tres componentes, únicamente es suficiente con comprobar que las dos únicas componentes del campo, que es P y Q, sus cruzadas son iguales, que sería la tercer componente del rotor, Q'X igual a P'Y. Eso te dice de antemano que son iguales, porque te dice que la matriz jacobiana es continua y simétrica. Pero vos lo podrías comprobar. Haces la componente segunda, Q, lo derivas respecto de X, y a la primera la derivas respecto de Y, y vas a ver que son iguales. Ahí está, ¿ves? Ahí también te dibujé la matriz jacobiana, donde ambos lados de la diagonal principal te dice que simétricas son iguales. Bien. Así que tenés. Viene a ser como el rotor, porque el rotor se define para campos de tres componentes. Este tiene dos, pero viene a ser como un rotor. Q'X igual a P'Y es igual. Bien. Eso se te verificó. Las componentes son continuas porque es el cociente de polinomios y los polinomios son continuos. Pero el dominio no es simplemente conexo. ¿Por qué el dominio no es simplemente conexo? Es un recinto plano el dominio. El 0, 0 no está en el dominio. Es un dominio con agujeros. ¿Qué se tenía que hacer, chicos, chicas? Porque tenés las condiciones cumplidas a medias. Tenés FC1, existe el rotor es igual a 0, pero el 0, 0 no es el dominio. ¿Qué dijimos? Tenés que rotar en torno al punto que no es el dominio, o sea, el 0, 0, y esa circulación te tendría que dar 0. Así que voy a circular con el campo y sobre x cuadrado más y cuadrado y menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Voy a circular a lo largo de una curva cerrada, que la elijo yo. ¿Cuál curva, profe? La que se te antoje. Pero como hay un x cuadrado más y cuadrado dando vuelta, la que más me conviene es una curva cerrada que tenga forma de circunferencia. La famosa R coseno, R seno. Voy a circular con R coseno, R seno a lo largo de la circunferencia con ese campo. A ver cómo queda. Bueno, acordate la forma de circulación. F evaluada en gamma por gamma prima de tita. F evaluado en gamma por gamma prima de tita. Bien. Ok. Gamma prima de tita como gamma de tita de R coseno, R seno porque es la paramétrica
una circunferencia, gamma prima está fácil, porque ese R coseno derivado te queda menos R seno. R coseno derivado perdón, R seno derivado es R coseno. F evaluado en la curva, ¿cómo era el campo vectorial? A ver. Y en vez de Y pongo R seno. Y X cuadrado más Y cuadrado, cuando yo lo reemplazo en una paramétrica de una circunferencia, sí o sí te queda R cuadrado abajo. Entonces te queda R seno sobre R cuadrado, la primera componente. La segunda, en vez de menos X, te pones menos R coseno sobre R cuadrado. A ver. Claro, ¿ves? Lo que te dije yo, reemplazas. Haces el producto vectorial con la derivada de la paramétrica. Bueno, te queda todo un integral de una sola variable, que es seno, menos seno cuadrado menos coseno cuadrado. Sacás el menos afuera, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y finalmente, ese integral te da menos 2pi. Menos 2pi no es 0. Podés afirmar que no existe la función potencial. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, queda un último problema, pero es muy denso, y el silencio que hay del otro lado hace que, bueno, lo dejemos para la próxima, y de paso nos sirve de enganche cuando volvamos a retomar, ¿no? Porque si doy todo de un saque, queda como colgado. Este problema, el 17, nos sirve de enganche para la próxima clase, ¿sí? Sí, porque quedaron muteados todos, muteados porque sí, porque es muy embromado. Es muy embromado, tenés que estar muy ahí avesado para entenderlo. Ya sé que tenés el parcial en el medio, pero para cuando empecemos de vuelta, sugiero, por favor, una lectura antes de empezar, porque si no de vuelta vas a estar en bolaina, ¿viste? ¿Entendés? Así que la unidad 8, cuando la retomemos, te haces una lectura. Igual queda esta parte, que es una página, a ver cómo te queda, una hojita. Pero después están los ejercicios que propongo de esto, que lo voy a poner en el audio. Bueno, nada, hasta acá el cursillo nuestro la primera parte del cuatrimestre, ¿sí? Cuando volvemos a retomar, arrancamos luego del 5 de agosto, sería la próxima, ¿no? ¿Cuánto es 5 más 7? A ver. No, ustedes no son 4 más 7, ¿no? Podríamos arrancar el 11, ¿no? El 11 volvemos a arrancar. Igualmente vamos a estar conectados, porque seguramente te va a surgir alguna pregunta para el parcial. El parcial, acordate, ya lo dijimos, son 4 ejercicios de la primera parte. Nada, tenés que por lo menos aprobar 2 para tener un 6. Sí, escucho. Decime. No sé si el parcial que subió lo va a poder hacer. Sí, voy a intentar, ahora estoy hasta las manos, pero en 2 o 3 días me desocupo un poquito y lo voy a mandar hecho, sí. ¿De acuerdo? Traten de intentarlo hacer ustedes, porque ahí cuando aprenden, ¿no? Sí. Intenten hacer ustedes y después yo lo largo hecho, ¿sí? ¿De acuerdo? Impecable. Tengo que corregir esa cosa de la condición necesaria, alguna pavadita más que estaba por ahí, así no lo tienen bien hecho y nada, bueno, vayan estudiando y estamos comunicados por WhatsApp para las dudas, en la medida de lo posible las voy contestando, ¿de acuerdo? Parcial clásico, más o menos con el mismo espíritu de los que le di para repasar, ¿de acuerdo? Bueno, están a tiempo de aprobarlo, muchachos, no lo dejen para adelante, después se te complica, tenés unos cuantos días, ponele pilas, que lo podés aprobar y te lo vas sacando encima la materia, ¿sí? ¿De acuerdo?
Bueno, un abrazo para todos, lo dejo en manos de Fede si quiere hacer alguna consulta, ¿sí? Nos estamos hablando, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe, que descanse. Hasta luego.